Siempre para estudiar derecho penal hay que preguntarse ¿para qué? ¿Para qué estudiar el habeas corpus? Para sacar a un ser humano del peor momento de su vida y no tener que coimear a un policía. ¿Para qué estudiar el juicio de alimentos? Para que un niño nazca con leche y una cama. En este caso, ¿para qué se tiene que estudiar las reglas del ámbito espacial de la ley penal? Para responder una pregunta: ¿qué ley penal se aplica de acuerdo al lugar donde se ha cometido el delito? Si el delito se comete en el Perú, ¿qué ley se aplica? Si el delito lo comete un peruano en Bolivia, ¿qué ley se aplica? Si el delito se comete en una embajada, ¿qué ley se aplica? Si el delito se comete en un avión de guerra peruano estacionado en Washington, ¿qué ley se aplica? A veces es fácil, a veces es difícil, pero todas estas reglas del ámbito espacial de la ley penal lo que buscan explicar o responder es la pregunta: ¿qué ley se aplica a un delito de acuerdo al lugar de realización? Entonces vamos a empezar por trabajar el lugar de realización, esto es, los espacios de jurisdicción de la ley o el Estado peruano. ¿En qué espacios el Perú tiene soberanía? Soberanía es su potestad de imponer su ley. ¿En qué espacios el Perú puede imponer o puede aplicar la ley peruana? Y los espacios son espacios físicos y espacios jurídicos. Con lo cual entramos al artículo 1 del Código Penal, que establece la regla principal, la regla del principio de territorialidad o de espacialidad, que consiste en lo siguiente: a un delito se aplica la ley del lugar donde se cometió el delito. Repito, a un delito se aplica la ley del lugar donde se cometió el delito. Lo que hay que definir, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo entendemos el lugar de comisión de un delito o el espacio de comisión de un delito? Y ahí entran los espacios físicos y los espacios jurídicos. Los espacios físicos son, primero, el territorio, la porción de continente que se encuentra dentro de las fronteras geopolíticas del Perú. Ese es el espacio terrestre. Pero también tenemos un espacio marítimo, el mar peruano, que comienza con la línea de baja mar, esto es hasta donde llega el mar, hasta donde comienza la arena mojada, hasta las 200 millas. Ese es el espacio marítimo. ¿Cuál es el espacio aéreo? Toda la porción de cielo que está encima del territorio y del mar peruano. ¿Hasta dónde va el espacio? ¿Hasta el infinito y más allá? No. Hasta donde dan las ondas ahora del satélite, antes eran del radio. Y eso se va modificando de acuerdo a cómo avanza la tecnología. Tenemos también espacios fluviales, los ríos en los cuales el Perú tiene orilla o tiene ribera. Igual tenemos los espacios lacustres, los lagos que están dentro del Perú o los lagos donde el Perú tiene frontera, el lago Titicaca o el río Amazonas, por poner ejemplos de espacio fluvial si es ríos y lacustre si es lagos. Esos son los espacios físicos. Los espacios jurídicos son los que crea el derecho. Las naves y las aeronaves de guerra, o sea, los aviones y las embarcaciones que son de guerra, que son del Estado peruano como Estado. Ahí tenemos espacio peruano. Si hay un avión de guerra peruano estacionado en Santiago de Chile y se comete un delito dentro del avión, se aplica la ley peruana, porque esa nave de guerra es peruana. Avión o embarcación, en cualquier lugar donde se encuentre en Nepal o se encuentre en Bolivia, se aplica la ley peruana porque es espacio del Perú. Las naves y aeronaves de guerra, o públicas como el avión presidencial, el famoso Ford One de los Estados Unidos, el avión presidencial. Igual, toda nave, toda aeronave
que sea de propiedad del Estado, que se rija por el derecho público, es territorio, es espacio del Perú. Otro espacio por ficción son las naves o aeronaves del Perú, pero particulares. Las naves y aeronaves de guerra se rigen por el derecho de bandera. La bandera marca el país. ¿Por qué creen que cuando Estados Unidos aluniza, aterriza en la luna, por qué creen que no pone una bandera de la ONU, sino pone una bandera de Estados Unidos? Porque algún día, seguramente en 2 o 3 ciclos, Estados Unidos va a pelear la propiedad de la luna. Ese es el derecho de bandera. En cambio, en las naves y aeronaves particulares, la Marina Mercante, por ejemplo, ahí ya no rige el derecho de bandera, ahí rige el derecho de matrícula. La ley que se aplica es la ley de la matrícula. ¿Cuál es la matrícula? Panameña, chilena, pero con una condición. En el caso de la matrícula peruana permite aplicar la ley del Perú siempre y cuando las naves o aeronaves estén en mar internacional o en cielo internacional. Miren la diferencia. Si es una nave o aeronave de guerra, no interesa el lugar donde esté, siempre aplica la ley peruana. Pero si es una nave o aeronave peruana, de matrícula peruana, pero particular, solo se aplica la ley peruana siempre y cuando esté en cielo internacional o siempre y cuando esté en mar internacional. Si una nave comercial peruana está en Chile, se aplica la ley de Chile. Otro espacio por ficción son las embajadas. Por tratados internacionales, las embajadas, así estén en la China, son territorio del Perú. Por eso cuando en el caso Chavín de Huántar tuvieron que bajar o tuvieron que ingresar los chavines de Huántar a rescatar a los rehenes de la embajada del Japón, el presidente Fujimori tuvo que reunirse con el primer ministro japonés en Canadá para que él autorice el ingreso de la Fuerza Armada del Perú. Si no, el Perú no podía ingresar. Era San Isidro físicamente, pero jurídicamente la casa del embajador y la residencia de la embajada es un espacio del país de la bandera, por este espacio que les digo de ficción. Hay espacios naturales y hay espacios por ficción. Eso es en cuanto al principio de espacialidad o territorialidad.